Hola estimados y estimadas, en esta clase vamos a hablar sobre los videojuegos y las actividades en fonoaudiología, en el contexto de los videojuegos educativos y la forma que tienen los videojuegos de armar las actividades, de armar los procesos para que se produzca un aprendizaje. Hay algunos videojuegos educativos, vamos a hablar también del aporte educativo de los videojuegos comerciales, los típicos videojuegos, y cómo podemos extraer algunos conceptos y algunas ideas para transformar algunas de nuestras actividades en videojuegos o en pseudo videojuegos que permitan generar mayor atención, generar trabajo autónomo de nuestros pacientes y generar un entorno mucho más significativo dentro de la misma idea de la teoría de audiencia y recepción. Van a ver cómo los dos temas se mezclan mucho. Los medios de comunicación que incluyen a los videojuegos también incorporan las teorías de audiencia y recepción y por lo tanto ocupan el mismo tipo de ayudas o el mismo tipo de técnicas para atrapar la atención de las personas. Este es un video muy interesante de un proyecto de un chileno que intenta que algunos alumnos programen videojuegos. Es un taller para aprender a programar videojuegos. Si les interesa el tema, pueden revisar el video en esa dirección. Les voy a hablar un poco de mi experiencia con los videojuegos, después de algunas investigaciones que he hecho sobre el tema de videojuegos y finalmente qué dicen las investigaciones alrededor del mundo sobre los videojuegos y la educación. Bueno, esta es mi experiencia. La verdad, no tengo muy claro qué aprendí todos estos años jugando videojuegos. Yo juego videojuegos desde más o menos los 9 años. Creo que puede haber aportado a mi coordinación ojo-mano, a la rapidez para coordinar ojo-mano, porque incluía apretar botones con mucha rapidez. Algunas reglas básicas de socialización, por ejemplo, esperar el turno, tener paciencia, lógica y estrategias para resolver problemas. Muchos de los juegos requieren pensar en estrategia y planificar ciertas acciones. Probablemente aportó a mi proceso de atención y concentración. Y obviamente también aprendí, otras cosas que aprendí fueron parcialmente hablar inglés, muchas cosas relacionadas con los temas del juego en sí. Si el tema era de guerra, aprendí muchas cosas de guerra. Si el tema era de fútbol, muchas cosas de fútbol. Y así sucesivamente. Si es de autos, etc. Uno aprende también historia. Y con las historias también uno aprende a cómo comportarse para no recibir los mismos, a que no te pasen las mismas tragedias y no tener los mismos problemas que el personaje. Ese tipo de cosas. Esta es una pequeña investigación que realicé con algunas personas para saber qué había aportado el videojuego en sus vidas, y les di la libertad de contestar en una pequeña prosa qué significaban o cuál era el significado o el aprendizaje significativo de los videojuegos. Felipe Rodríguez, guionista de cine, seleccionó este juego que se llama StarCraft, un juego de estrategia. Y menciona: con StarCraft aprendí a entender la composición de la narrativa fantástica a un nivel mucho más profundo de lo usual, porque el drama es el conflicto, el equilibrio precario de ver algo que está por caerse, y aguanta. Un equilibrista, un náufrago, Frodo arrancando de los jinetes negros. Si se fijan en el aprendizaje de Felipe, que es guionista de cine, fue muy ligado a sus experiencias con el cine. Con el juego StarCraft aprendió ciertas estructuras que ahora está usando como guionista probablemente. Aquí otra de las entrevistas hecha a Sebastián Moreno. Él fue número 1 en la liga de Worms Armageddon en Rupert, en la categoría Rupert, que es jugar con una cuerda. No sé si conocen este juego, pero él fue muy famoso algunos años y se trata de ganarle al bando contrario matando a estos gusanos con algunas armas, y en el Rupert uno va con una cuerda, pasando, un... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Como Tarzán. Bueno, ¿qué aprendí con los juegos? En Worms Armageddon, el cual es un juego que combina estrategia, acción y habilidad,
Sin embargo, él dice, lo que más aprendí en este juego es comunicación en otro idioma. Él tenía que hablar en inglés, ya que la mayoría de los jugadores venía de Estados Unidos y necesariamente tenía que comunicarse con ellos de alguna manera. Como él jugaba online, tuvo que aprender inglés. Eso fue el aprendizaje más valioso. Luis Acevedo menciona, él también es un jugador bastante empedernido, juega mucho, y él dice, a un videojuego puedo interpretarlo como un escape a un mundo paralelo que es una realidad virtual con soluciones limitadas, pero con un resultado desconocido, por lo tanto genera un reto. Los juegos que en realidad me parecen un reto son los de estrategia online de modo cooperativo, en los que se necesita habilidad motriz, la rapidez mental, estando bajo presión constante de ser un aporte para un team de compañeros para lograr la victoria. Si se fijan, él habla de habilidades motrices, rapidez mental, aprendizaje de estrategias cooperativas, resolución de problemas. Él es Cristóbal M. y él fue número 1 de este juego que se llama The Lord. Es un juego de estrategia donde uno juega solo con números. Por ejemplo, enviar 400 soldados a el bando contrario, pero ese 400 se escribe como un número y está todo en, digamos, se juega en base a la imaginación de que uno tiene una base con ciertas construcciones, ciertos soldados, y uno va haciendo guerra entre ciudades o entre pueblos. Y él menciona que los videojuegos son minimundos que nos ponen en diversos escenarios donde emergemos desde nuestra parte más esencial, desde el instinto y la razón, logrando dar testimonio de quienes somos a través de la acción. Aprendí a frustrarme, aprendí a ser derrotado, a ser insistente, a ser paciente, incluso aprendizajes morales, cuando se trataba del abuso de poder online. En este juego había cierto código de ética, porque habían algunos más poderosos que otros, con un ejército más poderoso, por decirlo así. Y los más poderosos no atacaban a los más débiles, que eran los que recién estaban empezando, porque había una cierta trabajo ético. Existía este contexto ético. Bueno, existen como contexto distintos videojuegos. Quizás muchos de ustedes los conocen, pero igual voy a hacer una revisión rápida para aquellos que no están familiarizados con los videojuegos. Hay videojuegos de estrategias, como estos clásicos StarCraft, Age of Empires, de plataformas, como los típicos Mario, de deportes como el PES, que es el juego de fútbol más famoso del NBA, o otros deportes, de puzzles, como el Tetris, como este otro juego que se llama Maquinarium. Existen juegos casuales, que son los juegos de celulares, los del Facebook, como el Angry Birds, el Candy Crush. Existen los Serious Games, que son simuladores, como los simuladores de vuelo, los simuladores de conducción, de guerra, etc. Los shooters son los juegos de disparo, los juegos de rol, como el Zelda, como el Paper Mario, son juegos que uno tiene un personaje y tiene que hacer una serie de, digamos, diálogos para resolver problemas. Los juegos de supervivencia, como el Resident Evil, como el Silent Hill, de carreras, como el Need for Speed, y de aventuras, como el Crash, o de superhéroes o películas. Bueno, vamos a ver cada uno. Acá tenemos un juego de carrera, un juego de plataforma, un juego de supervivencia, un juego de estrategia. Aquí uno va manejando los distintos elementos por separado y va, digamos, generando una base y un ejército. Juegos de rol, este es el Diablo. Uno va, además de estableciendo batallas, también va resolviendo puzzles. Acá tenemos un juego casual que ustedes ya lo conocen, un juego de simulador o Serious Games, que suelen ser juegos más ligados a lo educativo. Se fijan que es como más realista. Este es un shooter, un juego de aventuras, un juego de puzzles, un juego de deportes, un juego de estrategia. Y estos son algunos juegos que fueron creados para ser educativos. Acá tenemos Mario is Missing, Mario está perdido. Y se trataba de que Mario estaba en distintas partes del mundo y estaba diseñado para aprender ciertos lugares, países, un poco de geografía.
Mario y la máquina del tiempo estaba hecho para aprender historia. Estos juegos no fueron muy populares, pero fueron esfuerzos educativos de la época. Esto es la época de Super Nintendo, años 90. Hay cierto esfuerzo educativo o transformación educativa de los juegos que incluyen sensores de movimientos como este Kinect Sport o el Wii Sport, que están dentro del contexto de la rehabilitación con movimiento en juegos virtuales. Hay otros juegos como este que se llama Cocori, es un juego chileno para aprender biología celular. Uno aquí va manejando unos nanorobots y los nanorobots viajan por esta célula. Este es como el interior de una célula animal. Y van matando virus, arreglando los ribosomas, entrando al núcleo y corrigiendo ciertas cosas. Son como máquinas que arreglan la célula. Así que la idea es enseñar biología celular y funciones celulares. Bueno, aquí hay algunas imágenes de los niños jugando Cocori en el experimento de usabilidad, en la fase de investigación, cuando estaban viendo qué tanto aprendían los niños y después de ocupar el juego. Aquí una muestra de los resultados. Antes de jugar el juego dibujaban así la célula: un núcleo, una membrana, citoplasma. Se fijan y después de una hora de juego, fíjense la diferencia en el mismo dibujo. Membrana celular, núcleo, liposoma, mitocondria y un montón de elementos más. Aquí otro videojuego. Este es videojuego argentino para aprender sobre el ciclo del agua. Bueno, acá el personaje Glove pasaba por las distintas fases y había un juego como de tipo pregunta-respuesta. Crónicas de combate, la Guerra del Pacífico. Este es un juego que iba a estar disponible para el 2012, pero nunca salió. La idea era como un shooter tipo Medal of Honor, donde uno ve la pistola, digamos, y avanza en primera persona, pero era de la Guerra del Pacífico, para aprender historia. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un videojuego y un software educativo? La diferencia es que un videojuego genera autonomía. Un sujeto tiene un objetivo bien claro, que es pasar una etapa, y de forma autónoma se dirige a resolver ese desafío. Y tiene recompensa interna. La recompensa es que el juego es divertido, que me divierte hacer esta actividad. Suelen tener pues mucho más personajes protagonistas y la narración es mucho más compleja, tienen historias detrás. El objetivo muchas veces está súper claro y es necesario cumplir el objetivo para poder avanzar de etapa. Por el otro lado, un software educativo, hay de alguna forma una dependencia del tutor. El software está hecho para aprender a leer, por ejemplo, y si no hay un tutor al lado que esté reforzando estas letras o estas fonemas, por ejemplo, la actividad no funciona. O sea, el niño puede, por ejemplo, si se trata de un juego de encaje de letra en un espacio para armar una palabra, el niño por ensayo y error va a terminar la palabra, la va a formar, pero no va a aprender a leer por ese motivo, sino que el objetivo estaba fuera del software y era que un tutor le enseñe a un jugador, en este caso, a un usuario del software, a leer. Las actividades suelen ser en un software educativo mucho más descontextualizadas. Hay muchas instrucciones y las instrucciones dependen de este tutor que ayuda al sujeto. Las recompensas suelen ser externas. Si bien hay una música o dice bien o lo lograste, la recompensa de aprender a leer, la recompensa de aprender más vocabulario está afuera. Está en el tutor que le dice muy bien, ahora sabes más cosas, te voy a dar un premio, vamos a ir a pasear, no sé, algo así. Suelen ser de corta duración o actividades muy parceladas y muy cortitas. Los protagonistas suelen tener menos, digamos, historia. Solo son guías. Dicen, bueno, ahora vamos a ver los medios de transporte y los presentan.
Las narraciones son muy sencillas y solo representan una introducción. Dicen, hola, acompáñame en este juego para aprender palabras. No hay una historia detrás, no hay nada que le pase al personaje, el personaje no tiene que lograr nada en especial. Así vamos a diferenciar entonces software educativo y videojuego educativo. Por ejemplo, este es un software educativo. Está Pipo, que es el personaje. Pipo es un niño. Y Pipo tiene que ir completando las distintas misiones para terminar el mundo. Pero no hay una historia. Pipo no se sabe quién es, qué es lo que quiere, cuál es su problemática. Si se fijan las actividades, uno puede hacer clic, 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 clic y termina la actividad. Pero si no está repitiendo las letras o los fonemas o no está armando las oraciones, en otros casos, la actividad no tiene ningún sentido. Uno sí la completa, pero la actividad en este caso no tiene sentido educativo, no sirve para nada y no se cumple su objetivo. Así que tiene dependencia de un tutor. No se aplica sola. Esto es un videojuego. Bueno, este es como clásico, uno muy antiguo. Esta es una de las versiones de los Sims, donde uno tiene que hacer que estos personajes cobren vida, hagan cosas, participen dentro de una comunidad. En este videojuego el objetivo es mantener felices a los sujetos en una actividad y haciendo cosas, hacerlos interactuar, etc. El objetivo en sí es ese, y el sujeto lo sabe, y para lograr pasar de etapa o avanzar tiene que necesariamente cumplir el objetivo, o si no, no puede avanzar. No es como en el otro, que haciendo algunos clics uno igual pasa de etapa. Acá, si no cumple con el objetivo en sí, que es hacer que los personajes hagan actividades, no pasa de etapa. Esa es la diferencia. Esto es un videojuego educativo, no es un software educativo como este. Aquí la persona tiene mucha más autonomía, no necesita de un tutor que esté todo el rato al lado enseñando ciertas cosas, sino que las cosas se aprenden porque están sucediendo en la pantalla. Acá tenemos otro ejemplo de software educativo para aprender a leer. Por ejemplo, uno junta cat y aparece el gato y completa la actividad. Pero imaginen a un niño que está solo. Toma una ficha, la pone acá, dice error. La toma de nuevo, la pone acá, bien, se quedó pegada. Después pone esta acá, error. Esta acá, error. Y hasta que termina el juego y junta las letras donde deberían estar. O sea, finalmente lo que hizo fue una actividad de encaje. Fue como un rompecabezas. Si no tenemos un tutor al lado que esté guiando esta actividad, no tiene ningún sentido en el aprendizaje de la lectoescritura. Esto es un software, no un videojuego. Acá tenemos un videojuego bastante famoso que se llama Cut the Rope, donde uno va cortando estas cuerdas y este dulce se va moviendo y la idea es alimentar a este dinosaurio, haciendo distintas acciones. Esto es un videojuego, un juego casual típico. El objetivo es darle el dulce al dinosaurio. Pero si montamos una actividad sobre él, por ejemplo, ahora hay que llevarlo hacia abajo, por ejemplo, los locativos, abajo, arriba, al lado, más rápido, más lento, todo eso se puede enseñar como vocabulario, palabras de contenido útiles para morfosintaxis. Se pueden montar sobre esta actividad, pero no son parte de ella, así que tenemos acá un videojuego casual, comercial, que se le puede hacer una actividad educativa, pero depende de un tutor. La mayoría de los software educativos actuales y de los videojuegos donde podemos hacer actividades requieren de un tutor porque la actividad se puede realizar sin necesariamente hacer o aprender algo. Se puede hacer, por ejemplo, como esta. Uno acá no aprende nada, sino que solo arma un rompecabezas. Así que muchas dependen de un tutor. ¿Qué dicen las investigaciones sobre los videojuegos y la educación? Henry Jenkins menciona que las personas que juegan en línea o en plataforma necesitan información de los demás, así que aprenden de otros. Esto hace la gran diferencia de los ambientes de aprendizaje regulares, donde cada uno aprende por sí mismo, uno aprende solo, enfrente de un tutor.
El incremento de la motivación intrínseca por el aprendizaje es mayor en estos contextos cooperativos y autónomos. La simulación de actividades se hace en los videojuegos, pero no en la sala de clase. Esto es en el contexto de la sala de clase, que muchas veces igual nos encierra a nosotros como contexto. Muchas veces nuestros contextos de terapia son muy similares a los de sala de clase. En los videojuegos se simulan actividades. Muchas veces en la terapia se aprenden, o en la educación se aprenden de memoria, descontextualizadamente, sin una idea de fondo. El aprendizaje tradicional es abstracto, sin aplicación clara, lo que genera motivación extrínseca. Por ejemplo, sacar una nota. Se está aprendiendo la teoría sin un objetivo muy claro. Por lo tanto, se aprende por la calificación, por el 7. Al crear un juego educativo hay que tener claro los objetivos, los roles y los significados. La actividad para poder cumplir o completar el juego debe tener esos componentes para generar motivación intrínseca. El objetivo debe ser muy relacionado con una práctica y con un significado. Tiene que ser significativo. ¿Cuál es mi rol en esto? Por eso, por ejemplo, en esta universidad se trabaja por modelo por competencias, ya que la competencia sí tiene un sentido contextual. Es básicamente lo que ustedes van a hacer cuando estén trabajando, es una competencia. Así que teniendo ese rol, se pueden hacer evaluaciones, por ejemplo, de pacientes simulados, donde toma mucho más sentido lo que estoy aprendiendo. Le damos sentido a la teoría. Aquí un ejemplo que pone Jenkins de un aprendizaje a través de los videojuegos. Ashley Richardson, una niña de secundaria, es la presidenta de Alphabet, con 100 trabajadores voluntarios. Ella debatió con su oponente en la radio pública, donde se encontró en medio de un debate sobre la naturaleza de la ciudadanía, votaciones honestas y el futuro de la democracia en la era digital. Si se fijan, ella a una muy temprana edad está teniendo un rol bastante potente a nivel social. Controla trabajadores, discute de política en una radio y toma decisiones. Así que este es un ejemplo de un aprendizaje que se da en un contexto, con un rol, con una idea bien clara. Aquí otra investigación que habla del aporte de los Serious Games. Habla de las oportunidades que dan los Serious Games para el aprendizaje. Para un juego se necesita aprender, estudiar, practicar, tal como en las actividades educativas. En el juego el jugador maneja su actividad de aprendizaje y no el profesor, es decir, aprende a su propio ritmo. Si no logra pasar una etapa, la repite porque no la pudo pasar. Y así va aprendiendo en la práctica. En nuestro caso, en las actividades educativas tradicionales, si un alumno no logra aprender, se saca un rojo y las clases siguen. Las actividades no están ordenadas en pos del estudiante, sino en pos de un programa. Los videojuegos entonces deben crear oportunidades para aprender. Dentro del objetivo del videojuego, cuando uno pasa ese objetivo, supera esa etapa, debió aprender algo. Y ahí el videojuego se transforma en educativo. Si uno no puede pasarlo sin aprender, es un videojuego educativo bien hecho. Si uno puede pasarlo pero no aprende, no necesariamente aprende, el videojuego no cumple su rol educativo, no está bien hecho. Hay juegos de Serious Games que se ocupan como simuladores para el aprendizaje de algunos centros. Por ejemplo, existen los entrenadores, Serious Games o simuladores paramilitares, que son estos juegos de shooter para aprender técnicas de combate, disparo, etc. Hay videojuegos corporativos que enseñan de alguna forma con un personaje cómo pasar por los distintos departamentos, cómo hacer un trámite, etc. Hay juegos de salud, cómo aprender a hacer operaciones. Hay incluso entrenamiento para médicos, donde ellos entrenan con cirugías virtuales primero para no, dañar a un paciente después. Y se ocupa también en educación superior. Aquí tenemos un ejemplo. Este juego se llama Supercharged
y es para aprender electromagnetismo. Se trata de un sistema de preguntas para llegar a la respuesta correcta y tiene un modelado en 3 dimensiones. Así que uno puede ver el resultado de la modelación en 3D física directamente y ver si funcionó o no funcionó lo que armaron. Aquí un videojuego para el tratamiento de las fobias. Si se fijan, esta persona está con un dispositivo de realidad virtual y con la realidad virtual tiene que acercar la mano a, por ejemplo, una araña, que es su fobia. Y así se va rehabilitando. Existe el tratamiento de fobias de arañas, para conducir, para la oscuridad, para las serpientes, etc. Aquí hay otro juego, Biohazard, y es un juego para entrenar bomberos. Ellos juegan en línea y el instructor plantea emergencias, por ejemplo, víctimas, explosivos de bomba, y ellos tienen que resolverlo de forma rápida. Así que tienen que manejar variables ambientales, de contexto. Los estudiantes deben resolverla. Antes de llegar a una situación riesgosa, es mejor tener este entrenamiento. Mark Griffiths, en el 2002, plantea los beneficios de los videojuegos a nivel educativo. Él realiza una revisión bibliográfica y menciona que en las habilidades de lenguaje uno puede aprender a seguir direcciones, dar direcciones, responder preguntas simples. Estas habilidades de lenguaje estaban en el contexto de un niño que él estudió, o sea, de la revisión bibliográfica de uno de los estudios, de un niño con autismo, que aprendió a jugar un juego y desarrolló estas habilidades sencillas, seguir direcciones, dar direcciones. Aprendió también matemáticas básicas con el contador de puntaje, lectoescritura de las cosas que aparecían en el juego, ir, cargar, salir, detener, jugar, y socialización. Él empezó a hablar de este juego o compartir el gusto por los videojuegos con otros niños. Así que en ese contexto los videojuegos le sirvieron a este usuario. En el caso del trastorno de déficit atencional e hiperactividad, sirve para el control de la atención sostenida y el monitoreo de la atención. Aquí otro concepto planteado por el investigador James Paul Gee. Él plantea que a través de los videojuegos uno desarrolla empatía por sistemas complejos. Comprender la célula, comprender un átomo, un campo de batalla histórico. Uno desarrolla de alguna forma participación dentro de un entorno que te involucra. Ya no es un contexto lejano, abstracto, sino uno está dentro de esa realidad y por lo tanto genera empatía, aprendizaje significativo. Si se fijan, está en la misma técnica o en el mismo contexto que las teorías de audiencia y recepción. Uno simula experiencias y nos prepara para las reales. Por ejemplo, los simuladores, los juegos Serious Games que nombramos hace tiempo, los Sims, por ejemplo, los juegos de carrera. Esos juegos nos preparan para el futuro, para hacer las actividades de forma real. Distribuyen la inteligencia, permiten aprender de modelos predefinidos en ensayo y error. De alguna forma regulan el estado cognitivo porque permiten adecuarse a las propias capacidades de los sujetos. Permiten colaboración con otros, sobre todo los juegos en línea como World of Warcraft u otros juegos colaborativos en línea. Permiten el aprendizaje contextualizado, comprender información y habilidades en contexto de situaciones, haciendo cosas. Los videojuegos de final abierto permiten a los jugadores aprender con su propio estilo. Por ejemplo, el GTA o los Sims. Cada uno genera su historia y su final, o quedan en final abierto. Estos juegos suelen ser muy motivantes porque permiten a la persona establecer cuáles son sus gustos y crear su propio sistema de juego, sus propias reglas, por decirlo así, su propio estilo. Y darle un sentido mucho más significativo a su creación. Por ejemplo, a los Sims puede ser a la familia que creó, a la ciudad, y al GTA, bueno, ustedes saben cuál es la carrera de este delincuente, o cómo le damos cuál es la historia de este super delincuente del Grand Theft Auto. Las conductas de videojuegos y actitudes hacia los videojuegos en Chile. Esta es una investigación de las más recientes, nos salió otra, hecha por UNIAC y Adimark, esta empresa de encuesta, en mayo del 2011. La encuesta muestra
que tanto hombres como mujeres juegan videojuegos de 8 o más años. Los niveles socioeconómicos son C1, C2, C3 y D. Quiere decir clase media alta y alta, clase media, clase